Marina Sagastizábal, somos las encargadas del módulo de cuidados y usos de tiempo y somos profesoras de aquí de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, concretamente del Departamento de Sociología 2. Marina y yo llevamos trabajando juntas ya más o menos en esto de los usos de tiempo y el cuidado pues como unos 5 años. Nos conocimos pues primero cuando Marina era alumna del grado de Sociología, luego coincidimos en el máster y luego bueno, pues empezamos a hacer la tesis juntas, Marina como doctoranda y yo como directora, y ahora somos compañeras de trabajo. En todo este tiempo que llevamos juntas hemos hecho varias cosas juntas sobre cuidado, trabajo doméstico y sobre todo usos de tiempo. Pues hemos participado en diferentes congresos, hemos asistido a seminarios, hemos dado conferencias, hemos escrito también algún artículo juntas y también hemos colaborado en un monográfico que hace una retrospectiva de los usos de tiempo en el País Vasco con los datos del uso de las encuestas de usos de tiempo de Eustat de los últimos 20 años. Este es uno de los trabajos más reseñables que también en el módulo vamos a hablar sobre él. Marina en este trabajo hizo la parte que tenía que ver con tiempo y género y yo hice la del trabajo doméstico y bueno, es uno de los trabajos que hemos hecho juntas últimamente. También acabamos de terminar una investigación sobre el impacto de la crisis en el trabajo doméstico y los cuidados. Y bueno, pues más o menos en estas cosas o a estas cosas nos dedicamos, ¿no? Yo sobre todo trabajo usos de tiempo, sociología del tiempo y trabajo doméstico y cuidados, y Marina acaba de realizar su tesis sobre la triple presencia-ausencia, ¿no? Ella incorpora el ámbito de la participación sociopolítica y el trabajo remunerado también al análisis del trabajo doméstico. Las dos trabajamos desde una mirada feminista y que pone la sostenibilidad de la vida en el centro. Entonces, un poco con este background y con, bueno, pues un poco con nuestra trayectoria, el módulo que hemos, el curso que hemos diseñado tiene sobre todo dos grandes objetivos. Por un lado, lo que queremos es ofrecer una reflexión sobre el cuidado y para ello utilizamos el tiempo. ¿El tiempo en qué sentido? Pues como categoría de análisis. ¿Y qué quiere decir esto? Pues bueno, que queremos poner atención, por un lado, en la distribución y el reparto del cuidado en nuestro contexto y también en los significados que se vinculan a este. En este sentido, pues bueno, os podemos adelantar que el trabajo doméstico y el cuidado son las actividades que en nuestra vida cotidiana muestran más desigualdades de género, ¿no? Si las comparamos con otras actividades como pueden ser pues, dormir o comer o actividades de ocio o el tiempo del trabajo remunerado, pues estas son las que muestran mayores desigualdades. Por ejemplo, para ver esto hemos utilizado los índices de feminización. ¿Qué son los índices de feminización? Bueno, creemos que son unos índices pues bueno, muy interesantes a la hora de medir las desigualdades de género porque lo que hacen es reflejarlas de una forma muy sintética y muy clara. En este sentido, son unos índices que tienen una medida decimal, por lo tanto no se pueden leer exactamente en minutos y horas, pero sí hacen referencia al tiempo, ¿no? Y hacen referencia también a una relación, que es la relación entre el tiempo que dedican las mujeres a una actividad concreta y el tiempo que dedican los hombres. Entonces, es muy fácil de leer este índice. Cuando alcanza el valor 1, significa que hombres y mujeres dedican la misma cantidad de tiempo a una actividad concreta. Si el índice supera el 1, significa que las mujeres dedican más tiempo que los hombres. Y si el índice es inferior a 1, los hombres dedican más tiempo a una actividad concreta en comparación con las mujeres. Entonces, si miramos a este índice, en los 20 años que tenemos de encuesta, es evidente que los tiempos o las actividades más feminizadas son el trabajo doméstico y el cuidado, y por lo tanto las mayores desigualdades de género se encuentran en estas actividades. Y de ahí el interés de estudiar el cuidado y el tiempo también en un sentido de políticas sociales. Por eso precisamente es interesante hablar de tiempo y de cuidados en el módulo que tiene que ver con el diseño de las políticas públicas, ¿no? Porque es precisamente, como Marina ha dicho y como bien se ve en los índices de feminidad, que es el ámbito en el que las desigualdades de género son mayores.
Entonces, encarga el diente justo al ámbito doméstico, bueno, nos da la posibilidad para hacer políticas, o bueno, por lo menos tenerlo en cuenta a la hora de hacer políticas. Este ámbito nos da la posibilidad de poder hacer políticas públicas para que sean más eficientes a la hora de, o que puedan tener más impacto a la hora de avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres. Y precisamente relacionado con esto hemos planteado el segundo objetivo al que queremos dar respuesta en el curso. Tiene que ver con el diseño de políticas públicas, pero desde una mirada también del tiempo. Entonces, en este sentido, de lo que vamos a hablar sobre todo es de la propuesta de ley que hace 20 años plantearon desde Italia las feministas italianas, que es Las mujeres cambiamos el tiempo, así la denominaron, y vamos a hablar sobre esta propuesta de ley, sobre todo porque Marina y yo somos muy fans de esta propuesta, creemos que tiene mucho potencial, es que no es muy conocida, pero que puede tener, que puede tener mucho potencial a la hora de hacer el diseño de políticas públicas, sobre todo para hacer el diseño de políticas públicas desde una mirada transversal, porque el tiempo lo atraviesa todo y atraviesa diferentes dimensiones de nuestra vida, y también desde una mirada que pone, como hemos dicho al principio, la sostenibilidad de la vida en el centro, ¿no? Porque, como hemos dicho, el ámbito doméstico es el ámbito donde las desigualdades de género son mayores, pero también es el ámbito donde realmente, o desde donde se sostiene la vida de las personas, ¿no? Es el ámbito que es la base para que podamos seguir viviendo y podamos seguir funcionando en el día a día. Entonces, en este sentido, las políticas de tiempo van encaminadas al diseño de políticas de intervención social que se desarrollan en diferentes ámbitos, tanto de la vida cotidiana como de la estructuración de la sociedad también, ¿no? Como por ejemplo pueden ser las políticas de la ciudad. En este sentido, por ejemplo, los bancos de tiempo son una de las dinámicas o una de las propuestas que se enmarca dentro de las políticas de tiempo, ¿no? Seguramente habréis oído hablar de los bancos de tiempo porque están bastante extendidos en diferentes territorios también de nuestro contexto vasco. Y ya, seguramente llegados a este punto, os preguntaréis también por qué la importancia de hablar de tiempo, ¿no? ¿Por qué a nosotras nos parece tan interesante abordar este tema desde el tiempo y no desde otra mirada? En ese sentido, nos parece interesante pensar sobre el tiempo para problematizarlo, ¿no? Para no dar por hecho qué entendemos por tiempo, ¿no? Porque entendemos que el tiempo no es uno y solo, sino que el tiempo tiene muchas dimensiones que, como ha dicho Machalen, atraviesan toda nuestra vida cotidiana. Y además es un fenómeno, la forma en la que entendemos es algo completamente cultural y ha ido cambiando a lo largo de la historia. Además, el tiempo es un elemento clave de ordenación social y en este sentido, cuando hablamos de diferentes dimensiones del tiempo, pues ¿a qué nos referimos, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos decir que las personas somos tiempo. ¿Por qué? Pues porque el ciclo vital o la edad misma, ¿no? hace referencia al tiempo, o porque nuestro día a día se organiza a través de calendarios, a través de horarios, ¿no? que organizan, pues, por ejemplo, la jornada laboral, pero también el tiempo festivo, ¿no? Y además de todo esto, creemos que principalmente el tiempo es una vara para medir las desigualdades sociales. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque al final todas las personas disponemos de 24 horas al día para realizar actividades o para lo que tengamos que hacer, ¿no? En el día a día, pero ¿qué ocurre? Que no todo el mundo tenemos la misma capacidad de decisión sobre ese tiempo. Entonces, en este sentido, pues podemos ver que, por ejemplo, hombres y mujeres utilizan de forma distinta el tiempo, al igual que personas jóvenes y mayores lo utilizan de forma distinta, o personas desempleadas y empleadas, ¿no? Entonces, en este sentido, con todo esto que os hemos contado, os podéis hacer una idea de desde dónde partimos, qué es lo que queremos plantear en este curso, y pues teniendo en cuenta todo esto, el curso lo hemos dividido en 3 grandes bloques, ¿no? Hay un primer
bloque en el que no vamos a hablar de tiempo, vamos a hablar sobre todo, vamos a hacer un recorrido sobre que va a tratar la línea de investigación sobre el cuidado, cómo se ha analizado el cuidado desde una mirada de género y cómo ha evolucionado la investigación sobre el cuidado desde una mirada de género, principalmente desde dos vertientes diferentes, una que hace referencia en mayor medida a la dimensión material del cuidado, esto es hacer algo para cuidar a otra persona o hacer trabajo doméstico, bueno, lo que tiene que ver con hacer, y otra mirada más relacionada con los aspectos subjetivos, ¿no? Con las emociones, con lo que se pone en marcha cuando se realiza este trabajo, ¿no? Que es más difícil de medir, ¿no? Una dimensión es más relacionada con las ocupaciones y otra más relacionada pues, con las preocupaciones y con todo lo que se pone en marcha cuando desempeñamos este trabajo, ¿no? Pueden ser sentimientos positivos como amor, alegría o cariño, pero también hay sentimientos que pueden ser frustrantes y pueden ser negativos, ¿no? Entonces un poco vamos a hacer un recorrido de cómo se ha analizado el cuidado desde estas dos dimensiones que además están entrelazadas y son dos líneas de investigación que se retroalimentan, no van parejas, sino que entender el trabajo como cuidado, se asume que es un trabajo que tiene una dimensión subjetiva importante, que tiene un aspecto no material importante, y también hablar del trabajo desde la ética hablar del cuidado, perdón, desde la ética del cuidado, que es la segunda de las acepciones que vamos a tratar, se pone de manifiesto que además de una disposición o además de una sensación, un sentimiento, lo que hay en el cuidado también es trabajo, ¿no? Que hay que hacer algo cuando se cuida a otra persona. Entonces, aquí planteamos un poco el marco de la investigación sobre el cuidado y luego ya nos metemos más concretamente en los dos aspectos que acabamos de tratar, ¿no? Uno más relacionado con la distribución de ese tiempo de cuidado y el significado que se le da a ese tiempo, y el siguiente ya más relacionado con las políticas de tiempo, ¿no? Y con cómo utilizar el tiempo como ámbito de intervención. Y esto es un poco lo que planteamos nosotras con este curso. Esperamos que sea de vuestro interés, que el texto que hemos elaborado sea de lectura fácil, que os inspire, que os motive, que os haga plantearos cosas, que os sirva y que podáis aterrizarlo en vuestro día a día, tanto en el trabajo como a nivel personal. Y nada, para cualquier cosa pues estamos aquí, podéis escribirnos, podéis hacernos sugerencias, preguntas, o podéis poneros en contacto con nosotras a lo largo del curso para cualquier cuestión que necesitéis. Gracias.